¡Despierta! Esto es inaudito. Lo de hoy es peor que lo de ayer. Día a día y sin descanso alguno nos invaden múltiples eventos que nos generan emociones y que no podemos controlar. En el boom de las redes digitales, en cuestión de horas, cualquier persona puede tener un alcance global, sin tener ningún tipo de filtro, ni tampoco responsabilidad de lo que genera, ni de lo que comparte. Difundir noticias falsas y los factores que las motivan están en el centro de la problemática de la polarización. 1, 2, 3. Detox Information Project. Proyecto de desintoxicación de la información. Desinformación. Detox Information Project. Detox Information Project. Deshumanizar a otros, contribuir a la violencia, incrementar la desconfianza y replicar información falsa está a tan solo un clic de distancia. ¿Cómo podemos frenar a la desinformación? A 6.000 millones de kilómetros de nuestro planeta, la sonda espacial Voyager 1 toma la última fotografía de ubicación de la Tierra antes de perder su señal. Cuando Carl Sagan, uno de los más grandes divulgadores científicos, ve por primera vez ese destello azul que es nuestro planeta en medio del cosmos, se inspira para escribir su texto titulado Un punto azul pálido. Y sobre su inspiración resaltamos las siguientes líneas y enseñanzas. Piensa en las interminables crueldades cometidas por los habitantes de una esquina de nuestro planeta sobre los habitantes de alguna otra esquina. Now our people bent to the construction of a siege array and took the business hammer in their hands. Our free peoples full of rage and power heaved through the air. Nuestras opiniones, la ilusión de que no nos equivocamos, de que siempre tenemos la razón y que ocupamos un lugar privilegiado en el universo, desaparecen con este punto de luz pálida. Y ese punto de luz pálida, nuestro planeta que nos une a todos, se desvanece cuando aterrizamos en nuestra vida cotidiana. Y es ahí, en ese pequeño punto azul, en donde todos estamos unidos con la inmensidad del cosmos. Donde la desinformación nos separa con un simple clic. Eso que ustedes ven atrás es una aberración. Lo único cierto es el negro. Ustedes tienen toda la razón y nosotros somos los únicos capaces de entenderlos. El blanco es la única verdad, el resto es ignorancia. Ustedes tienen toda la razón y nosotros somos los únicos capaces de entenderlos. La realidad no se construye a partir de dos únicos polos opuestos. Esa visión de la realidad en donde todo es blanco o negro, polarizado, nos hace creer, consumir y compartir noticias falsas. Es hora de respirar,
Y por un segundo, observen esta imagen. Los círculos están entrelazados, ¿cierto? Un momento, cada círculo es independiente en esta ilusión óptica. ¿Qué pensarían ustedes si les dijera que existe un método para disminuir nuestra vulnerabilidad a caer en noticias falsas? Existe algo que se llaman las ciencias del comportamiento y sirve para saber que esto no es una realidad aparente. Una visión polarizada de negros y blancos no representa la realidad de una imagen. Las redes sociales se han convertido en la fuente principal de consumo de noticias. Los algoritmos de las redes hacen que estemos expuestos a información que creemos es la realidad. Sin embargo, impide que tengamos acceso a la información completa. Las ciencias del comportamiento son disciplinas que estudian, en efecto, el comportamiento humano. Son varios los tipos de factores que inciden en qué tipo de información creemos como cierta, como por ejemplo nuestra historia, el entorno social y cultural, la religión y nuestras emociones. ¿Y qué nos lleva a caer en información falsa y polarizante a través de redes sociales y mensajes de texto? Y por eso desarrollamos DEEP, un proyecto de alfabetización digital e informativa que usa las ciencias del comportamiento, la tecnología y la comunicación. Y se apoya en las ciencias del comportamiento porque nos ayuda a entender cuáles son esos factores que inciden en que creamos y compartamos noticias falsas. Hemos podido identificar en nuestra investigación en DEEP las características psicológicas que hacen que las personas en Colombia compartan noticias falsas. Con la misión de ayudar a las personas y a las organizaciones a desintoxicar los ambientes en donde consumimos información. En medio de tanta información circulando y con tan poco tiempo para corroborar su veracidad, ¿cuáles son esas características y cómo podemos identificarlas? Bueno, la idea era que teníamos que tener las características psicológicas que más hacen vulnerables a los colombianos a la desinformación y a las noticias falsas. Realizamos una investigación con 1.038 colombianos para saber aquí en Colombia qué nos hace caer en desinformación. Para identificar lo que en la literatura se ha entendido que hace que las personas alrededor del mundo sean vulnerables a la desinformación. Incluimos más de 20 variables que existen en la literatura académica y que están directa o indirectamente relacionadas con caer en noticias falsas y con polarización. De ese test surgieron las 4 características que hoy sabemos que hacen a los colombianos más vulnerables a la desinformación y a las noticias falsas. Que son la deshumanización, la percepción de discriminación propia, la desconfianza y la intolerancia a la ambigüedad. La deshumanización implica que le quitamos a veces cualidades humanas a otros por pensar distinto. Pensamos que, por ejemplo, son más brutos, son menos hábiles, sienten menos, etc. Si tú te sientas a tratar de convencer a alguien de extrema izquierda o de extrema derecha que cambie su forma de pensar, no lo vas a lograr. Que siento que la derecha sí tiende a equivocarse más, son políticamente menos evolucionados. Las personas que se quedan como en la mitad de un grupo no, pues normalmente tienden a extinguirse, ¿sí? Yo creo que son dogmáticos y el dogma limita la capacidad para razonar. Acá en Colombia a veces se ve como que la gente prosperara como si fuera algo malo. Que pienso que es ese discurso y ese discurso que incita a la lucha de clases. Pues cuando tú conviertes al otro en una caricatura, pues es muy difícil que puedas interactuar con ella. Y sobre todo que en algunos momentos la deshumanización puede llevar a la violencia física y la violencia verbal contra otros grupos de personas. La percepción de discriminación propia nos habla de cuando nos sentimos discriminados por cómo pensamos, por la ideología que tenemos, nos sentimos más discriminados que otros. Particularmente por nuestra posición ideológica. Una persona de pocas oportunidades, una persona de estrato social bajo, una persona que no tiene las capacidades económicas para estar, digamos, como acorde a lo que necesita esta empresa. De pronto como una persona envidiosa, seria o parca, una persona de pronto agresiva,
o como dirían popularmente, como un gomelo o algo así. Y es como un lastre, ¿no? Que en este momento se siente. Creo que hay mucha gente que al no conocerme y al no tratarme me puede identificar como lo que está acá. Si nos fijamos, dos personas con las mismas características, a veces una de esas personas se siente más discriminada. Esa persona es más vulnerable a las noticias falsas. Esta es una característica que tiene que ver con fenómenos que vivimos todos los días. Por ejemplo, las personas que son más intolerantes a la ambigüedad, es decir, que necesitan respuestas rápidas y que ven el mundo en blancos y negros, también nos hace ver, por ejemplo, figuras en las nubes, aunque no existan. Idea que se ha vendido o la que hemos acogido económicamente tiene posibilidades de sostenerse, mantenerse, que tiene un pensamiento de los pobres o la aparofobia, ¿cierto? Ese yo, ¿no? Los otros no están ahí, sino yo. ¿Cómo me beneficio yo? Nacieron de pronto con mucha desigualdad, nacieron con las mismas condiciones con las que nace otra persona que sí tiene acceso a una buena educación desde que son pequeños. Van en contra como del orden establecido, en contra de las instituciones, entonces quieren marcar como su posición respecto a eso también a través de su vestimenta, la cual no siempre puede ser muy organizada. Hace referencia a caer en blancos y negros o a buscar respuestas de manera muy rápida o respuestas fáciles a problemas complejos, a estereotipar a otros. Cuando no nos sentimos muy cómodos en los grises, somos intolerantes a la ambigüedad. La desconfianza, como nosotros la medimos, indica que estamos menos dispuestos a hacer acuerdos con otros. Entonces, las personas que menos dispuestas están a hacer acuerdos con otros caen más en noticias falsas. O sea, yo siento que en general con todas las personas se puede llegar a acuerdos, pero pues hay personas, digamos, en las marchas que no actúan de la manera más correcta. No, yo no podría. Es muy poco lo que les importamos. Pero que no generen violencia. Se me dificulta mucho, muchísimo. La experiencia me ha demostrado que no es fácil. Sí, porque muchas veces generalizamos frente a los marchantes, hacia la fuerza pública, hacia los gobernantes, y creemos o empezamos a enmarcar que todos son malos. Lo que se ha encontrado es que una alta desconfianza puede llevar a poco desarrollo social y económico. Y esto se debe a que las personas y los grupos sociales diferentes no están dispuestos a llegar a acuerdos, a realizar negocios y a sentarse a dialogar sobre temas complejos de la sociedad. En pocos segundos, nuestro cerebro selecciona, procesa y comparte la respuesta que cree que es correcta. Vamos a recrear un ejercicio que surgió en la década de los 90 y que nos puede ayudar a entender aún mejor cómo funciona nuestro cerebro y más concretamente las características psicológicas que nos hacen caer en desinformación. Tú tienes una tarea. Debes contar cuántas veces nosotros nos pasamos el balón durante 15 segundos. Atentos, listos, ya. ¿Cuántas veces nos pasamos el balón? Fueron 22 veces. Sin embargo, no caímos en cuenta de un par de cosas. ¿Lo repetimos? Un momento. ¿Se dieron cuenta de que el color de la cortina azul cambió a morado? ¿Y qué me dicen del astronauta bailando? Nuestro cerebro funciona como una computadora que selecciona y procesa información. Pero lo que nosotros logramos entender y procesar, ¿coincide realmente con los factores que definen un acontecimiento? Ya que Beatriz Vallejo nos va a contar algo que nos hará explotar la cabeza. Paremos acá. Tú tienes una tarea. Debes contar cuántas veces nosotros nos pasamos el balón durante 15 segundos. Cuando Jaime les da la instrucción de contar los pases, la mente se enfoca únicamente en la acción específica de observar el balón. Un momento. ¿Se dieron cuenta de que el color de la cortina azul cambió a morado?
¿Y qué me dicen del astronauta bailando? Caer en este tipo de errores se puede explicar con la teoría de procesamiento dual, que define dos sistemas de procesamiento en el cerebro. El sistema 1 nos permite realizar procesos rápidos y automáticos como multiplicar 3 por 2, mientras que el sistema 2 sirve para realizar procesos mucho más complejos como multiplicar 43 por 21. Ahora lean en voz alta el color en el que están escritas las palabras del lado del sistema 1, no lo que dicen las palabras. Repito, deben leer el color en el que están escritas las palabras. Nuevamente, lean en voz alta el color en el que están escritas las palabras en el lado del sistema 2. Nos tomó más tiempo decir los colores del lado del sistema 2, ¿cierto? ¿Y esto qué tiene que ver con la desinformación y con la polarización? Las noticias falsas normalmente despiertan nuestras emociones, están hechas no para despertar nuestro análisis racional, sino para enganchar emociones fuertes como la rabia, la angustia, la esperanza extrema, emociones fuertes. De acuerdo a algunas investigaciones, tomamos hasta el 99% de las decisiones del día con el sistema 1. Cuando consumimos información que sobre todo apela a nuestra emocionalidad, como las noticias falsas, utilizamos siempre el sistema 1 para tomar una decisión de qué hacemos con esa información. Es por eso que sin darnos cuenta terminamos cayendo y compartiendo en noticias falsas, pues no analizamos lo que pasa con esta información, sino que de manera automática la compartimos. Por el contrario, el sistema 2 es reflexivo y analítico. Solo ciertos pedazos de información, solo ciertas decisiones llegan al sistema 2. Y en ese sentido, el sistema 2 nos está generando, en cierta medida, un sistema de conciencia que nos puede proteger frente a la desinformación. Cuando logramos involucrar el sistema 2, cuando consumimos información, que es lo ideal, podemos analizar y reflexionar más profundo de si esto tiene sentido, vamos a buscar la fuente, y esto nos hace o nos haría más hábiles para no caer en desinformación. Realmente tendríamos que involucrar los dos sistemas para poder frenar las noticias falsas y la polarización y la desinformación. Las herramientas DEEP tienen dos mecanismos. Uno es un test que, como Jaime decía, nos ayudan a hacer conciencia de los sesgos y de las vulnerabilidades que tenemos frente a la desinformación. Y por otro lado, nos permiten vivir una experiencia audiovisual que activa nuevos mecanismos, tanto del sistema 1 como del sistema 2. Cuestiona la creencia que trae y la persona tiene que sacar una nueva conclusión. De eso se trata la disonancia cognitiva. Cuestionar la creencia y reformularla para empezar a tener un nuevo funcionamiento en la sociedad y con su entorno. Esto lo pudimos corroborar en un estudio que hicimos de la mano con investigadores de la Universidad de Chicago y que demostró que las personas que hacen nuestras herramientas, el test y el video, son 25% menos vulnerables frente a las noticias falsas, y las personas que ven nuestros videos son 30% más hábiles en identificar con certeza si una noticia es falsa o no. Anímense, hagan el test y descubran los videos. Es una experiencia corta pero muy reveladora. Ingresa a la página y vive una experiencia DEEP. Realiza un test y mira uno de los videos de las características psicológicas y serás 25% menos vulnerable a las noticias falsas. Ahora, ¿qué tan empoderados se sienten frente a la desinformación y la polarización? Nuestra máxima motivación es transformar la manera como consumimos la información. Si menos personas creen y comparten noticias falsas, menor será el impacto de esta situación en nuestro país y en nuestra democracia. Y de esa manera poder construir un camino en conjunto, donde todos los que habitamos en este pequeño punto azul pálido podamos vivir en armonía y tolerancia. 1, 2, 3. Detox Information Project. Proyecto de desintoxicación de la información. Desinformación. Detox Information Project.